Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un Jueventas más. Yo soy Roberto Espinosa y me da mucho gusto que estés aquí. Hoy te voy a platicar algo interesante. Hoy te voy a platicar de qué podemos aprender de la salsa catsup y de algo que me pasó ahora que me invitaron al cine y pasó algo muy interesante que te quiero compartir porque hay mucho que aprender ahí. Vamos a comenzar. Bueno, vamos a empezar a platicar sobre la salsa catsup. ¿Qué pasa? Aquí en mi casa consumimos esta salsa catsup, esta marca de salsa, Heinz. ¿Qué pasa? Que me llamó mucho la atención. Mi hermana está aquí en mi casa de visita. Mis sobrinos hicieron una travesura y fue a comprar, para reponer la salsa de la casa, fue a comprar una. Y llegó con esta, que compró en Sam's. Me llamó mucho la atención ver la diferencia de los colores, ver que esta es transparente, esta es roja. Y me pongo a leer las etiquetas, me llama mucho la atención a mí las etiquetas, me pongo a leer las etiquetas. Y la única diferencia que encuentro es un letrero que aquí dice para uso exclusivo en restaurantes. Me pongo a pensar, bueno, ¿qué carambas tiene que ver, no? Entonces me pongo a preguntarle ahí en la mesa, a ver, ¿por qué creen que esta para restaurantes y esta no, etcétera? Y se soltó una plática muy interesante de servicio, de los detalles, etcétera. Y llegamos a la conclusión que el detalle de hacer este bote rojo, en lugar de transparente, es que esto da un mal aspecto en las mesas. Si tú esto lo dejas en las mesas puesto y ya está medio vacío, pues no se ve tan bonito como esto. Esos son pequeños detalles que debemos de aprender. Cuando mandas una cotización, cuando mandas un detalle a un cliente, cuando mandas un correo, te debes de fijar en la ortografía, en cómo te estás refiriendo a él, de tú, de usted, los dibujos que estás mandando, están centrados, no están centrados. De pronto, yo batallo mucho en eso, porque yo soy muy práctico y de pronto esos detalles no me fijo. He tenido que aprender a fijarme en esos pequeños detalles que hacen la diferencia. Recuerda que la competencia actualmente está como nunca de cerrada y los pequeños detalles van a hacer la diferencia. Entonces aprendamos de esto, aprendamos algo tan simple como un bote de catsup. Toma mucho en cuenta esto, ten cuidado con los detalles. Y bueno, este es un detallito nada más que te quería platicar que se me hizo interesante. Y pasemos al otro tema. ¿Qué me pasó en el cine? Vámonos para allá. Bueno, ahora vamos a platicar de lo que me pasó en el cine. Bueno, como te comenté, está aquí mi hermana con mis sobrinos de visita. Y me regalaron un boleto que decía una invitación al cine. A mí me gustó mucho el cine y a mis hijos también. Entonces, bueno, una invitación al cine por parte de una editorial. Yo dije, bueno, pues seguramente tiene algo que ver con ventas, porque venía la editorial y un letrero que decía, exclusivamente podrán accesar a la función papá, mamá y 2 hijos con identificación. Bueno, a mí me llama mucho la atención ver ese tipo de estrategias. Aparte, pues una edita al cine gratis, pues no se desprecia. Fuimos, te pedían que llegaras 30 minutos antes de la hora que marcaba. Llegamos a la función, un montón de gente, nos formamos, entramos. Únicamente en la entrada nos revisaron que fuéramos papá, mamá, hijos. Apuntaron el nombre de la escuela en el reverso y para adentro. Había una mesa con algunos libros. Pero para mí fue obvio que iba a ser una estrategia de ventas. Pero bueno, aquí empieza lo interesante. Todos los invitados eran de la misma escuela. Nosotros éramos los únicos colados porque como mis sobrinos les dieron 2 boletos, bueno, nosotros nos pasaron uno. Y bueno, éramos los únicos que no éramos de la misma escuela. Punto 1. Punto 2. Iban papá y mamá. Entonces bueno, antes de empezar la película se presenta una persona. Dice que nos va a robar 15 minutos. Y empieza a hacer preguntas de este tipo. Oiga, ¿ustedes hablan inglés? ¿Les gustaría hablar inglés? ¿Les hubiera gustado que en algún momento de sus vidas alguien les hubiera acercado la oportunidad de hablar inglés? ¿Se imagina si sus hijos hablaran inglés? Y etcétera. Empieza a hacer preguntas y preguntas y preguntas, donde a la gente le empieza a crear el sentido de urgencia. De pronto, pues digo, no faltó el papá por ahí bromista que dijo que era muy importante hablar inglés porque pues cuando se vayan de mojados los niños, cosas así. Pero en general, la plática transcurrió muy bien, te fue llevando de la mano, haciéndote ver la importancia del idioma inglés. Después empezó a hablar de cosas didácticas, de cómo aprendes idiomas, etcétera. Para no hacerte el cuento largo, quería vender un sistema para aprender inglés para niños. ¿Qué pasó?
A mí se me hizo muy interesante. Primero porque no te engañan de ninguna forma, ¿no? Obviamente en el boleto pues ahí viene el logotipo del editorial. Al principio de la función te comentan, les vamos a platicar algo 15 minutos. Pero bueno, te voy a decir qué fue lo que a mí me gustó. Número uno, muy enfocado a beneficios. La presentación siempre enfocada a beneficios. Número dos, hacen que estén los tomadores de decisión. Nada de que lo voy a checar con mi esposa. No, no, estaban los dos. Y en el momento te abordan y en el momento te preguntan, directo. ¿Qué pasó? ¿Qué le pareció? ¿Le gustó? ¿Se imagina a sus hijos hablando inglés? Etcétera. Directito. Algo muy importante, la presión social. Me llamó mucho la atención. De repente por ahí una señora diciendo, ¿ya viste, viejo? Ya lo compró fulano o ya lo compró sutano. Eso se me hizo bien interesante. Eso me gustó porque al estar ahí toda la gente de la misma comunidad y empiezas a ver, y aparte otra cosa increíble, una verdadera oferta irresistible. No lo vas a creer, pero les pagabas ahí 200 pesos y te entregaban todo el kit. La caja en ese instante te entregaban una caja con todo el curso de inglés. Eso a mí me pareció impresionante porque, digo, no te puedo decir cuántos vendieron, pero pues hubo mucho movimiento. Yo qué pasó, que bueno, yo había caído con la competencia de esos cursos, entonces pues les di las gracias, pero a mí me abordaron 3 veces en ese ratito. 3 personas distintas pasaron a preguntarme que qué me había parecido, que si me iba a animar, que si mis hijos hablaran inglés, etcétera. Pero bueno, obviamente pues no tiene caso tener dos de lo mismo, o diferente marca, pero el mismo concepto. Entonces bueno, ¿a qué es a lo que voy? Dos cosas importantes. Una, analiza tus estrategias de ventas y aprende de las estrategias de ventas de otras personas. Crea una estrategia de ventas muy sólida. Aprende de los demás. Yo he ido a tiempos compartidos, he ido a meterme a tiendas a ver cómo me atienden, a ver cómo me venden, etcétera. Trata de aprender de los demás. Pero lo más importante, crea una oferta irresistible. Los gringos le llaman no-brainer, algo que no tienes que pensar nada, como esto. Oye, voy a dar 200 pesos y hoy mis hijos pueden aprender inglés, pueden empezar a aprender inglés. Eso es una oferta no-brainer, algo que no te puedes resistir. Obviamente no aplica para todas las industrias, pero bueno, si tú en tu industria, en lo que haces, puedes generar una propuesta irresistible, trata de hacerlo. ¿Qué otra cosa me pareció muy interesante? La claridad, no te engañan, terminó, te dejaron de dar lata, nos pasaron la película y se acabó. No nos volvieron a abordar, no nos volvieron a decir nada. Entonces, bueno, eso es algo muy interesante. Y eso es lo que te quería platicar hoy acerca de ventas, acerca del juego de ventas de hoy es eso. Uno, calidad en lo que haces, los pequeños detalles, cuida los pequeños detalles. Y dos, aprende de los demás y genera una propuesta irresistible. A mí no me queda nada más que agradecerte. Espero que estos videos te sirvan y te gusten. Dales me gustan si es así, compártelos. Yo soy Roberto Espinosa, este fue un Juego de Ventas más y te agradezco mucho. Nos vemos la próxima semana. Gracias.